Vamos a ver el segundo tipo de liquidez, que son los imbalances. Realmente aquí viene la pregunta, ¿qué son los imbalances? Realmente cuando hablamos de imbalances hablamos sobre pérdidas en el mercado o ineficiencias en el mercado. Realmente existen varios tipos. Si bien estas son las mismas zonas internas que utilizamos anteriormente, los imbalances son un poco diferentes, ya que realmente donde el precio suele reaccionar, cerrar órdenes, incluso impulsarse. ¿A qué se debe eso? Una de las primeras razones es mirar siempre la mecha o el cuerpo hasta donde llegó. Si nosotros vemos una vela y vemos una mecha, esto nos indica que el precio subió hasta acá, ¿verdad? Y finalmente lo devolvieron y cerró en esta zona. Es muy importante saber esto porque esto quiere decir que el precio llegó hasta acá y todas las personas que estuvieron comprando en esta zona o instituciones, fondos de inversión que estuvieron comprando, que llevaron el precio hasta esta zona, están en pérdida. Esta es una de las primeras razones que hay. La otra es la distribución de órdenes o, como vemos anteriormente, la estructura. Probablemente dentro de esta mecha de acá tengamos este tipo de estructura que lo miraremos más adelante, el cual el precio puede venir y apoyarse. O incluso tener la pérdida en esta zona. Ok, estas zonas son principalmente usadas para oferta y demanda o se conocen también como bloques de órdenes, pero realmente no es que siempre que veamos una vela contraria de antes de un swing es que el precio va a venir y va a subir desde ahí. No, no funciona exactamente así, es un poco más complejo que eso. Esto se debe a que el precio normalmente cuando llega a estas zonas vamos a tener dos opciones. Que el precio venga, nos cierre las órdenes de las que estaban en pérdida de estas zonas y como toda ley de oferta y demanda, para un comprador debe haber un vendedor, el precio obviamente al comprar estas órdenes se verá reflejado en una pequeña subida. Tenemos dos opciones, de que aquí realmente tengamos una estructura o un FC que vamos a ver más adelante y el precio finalmente se impulse o simplemente no tengamos un FC, venga, cierre órdenes, baje, nos neutralice y continúe. Y ahora sí nos cree el FC. La única forma de saber esto es mirando temporalidades pequeñas que podrían ser 5 segundos, 15 segundos. Podríamos ver internamente qué hay acá. Tenemos solamente un pullback o tenemos un FC. Eso es un poco complicado y por eso no lo vamos a estar utilizando de esta forma. Si bien esto de acá es bastante importante conocerlo, ya que lo vamos a utilizar para las entradas, ya que acá es donde vamos a esperar reacciones en algunos puntos específicos, zonas muy específicas para poder tomar entradas, para tener un poco más de refinamiento. Para esto es inicialmente donde lo vamos a usar. Ahora, hay otro que se llama el Fair Value Gap, concepto de ICT, y realmente el Fair Value Gap son transacciones que no se han usado, que están ahí como en el limbo. Como supongamos esto es Bitcoin. El precio subió con tanta fuerza que aquí quedaron órdenes sin utilizar. Entonces el precio tiene que venir, utilizar esas órdenes. Aquí, no puede, aquí pueden haber reacciones o no. Simplemente utilizan estas órdenes de oferta y demanda. Puede continuar o simplemente puede caer. Entonces el precio siempre tiene que ser eficiente. El precio siempre tiene que estar mitigar y continuar. Mitigar y continuar. Tanto para FCs como para cierres de órdenes o pérdidas del market maker. Los vamos a encontrar en los mismos tipos que vamos a encontrar las estructuras internas, van a ser exactamente lo mismo, pero se compone de que una vela siguiente no haya cerrado ya esta mecha, o si no, esta zona de acá ya está mitigada, ya fue neutralizada o cerró las órdenes, ya está eficiente. Cuando vemos que el precio aquí genera otra vela con una mecha acá y otra mecha acá, tenemos como este espacio en el cual no hay órdenes, aquí tenemos la pérdida, pero el precio puede bajar con una mecha hasta acá y continuar. Entonces vamos a verlo ahora en el mercado, vamos a verlo en vivo y es bastante importante. Entonces aquí,
Si lo analizamos por estructura, vamos a ver lo siguiente, vamos a ver que el precio bajó hasta acá, subió y boom, bajó. Subió hasta acá, bajó, subió hasta acá, ahí está. Si nosotros miramos el market maker que inyectó dinero en compra en esta zona está en pérdida. El que inyectó de nuevo dinero en esta zona está en pérdida. Además, los pullback normalmente se pueden, si suben, son por liquidez de que el precio subió demasiado lento o porque simplemente un market maker quiso inyectar dinero. Entonces, cuando tenemos las dos opciones, de que si es muy difícil saberlo, ya que si el market maker inyectó dinero, genial, es una zona en la cual el precio va a respetar, ya que es una zona que está protegida. Pero si simplemente fue un descanso del precio donde eran traders retail intentando comprar, el precio baja, tenemos liquidez en esta zona. El precio va a venir y va a neutralizar. Es muy complicado saber si es una zona o no. Y eso lo vamos a ver más adelante con los EPCs, los cuales nos evitamos esto. Pero aquí podemos ver esto, de que esta zona de acá, al parecer, era una zona donde se inyectó capital. Se intentó subir, el precio cerró las órdenes y continuó su camino. Aquí podemos ver más ineficiencias. Incluso aquí tenemos una pequeña. El precio vino, la cerró y cayó. Aquí vemos más ineficiencias. El precio vino, la cerró, cerró órdenes, pero no tuvo la suficiente fuerza para bajar. Aquí tenemos otra. ¿Cuál aquí? Esta mecha nos indica que intentaron subir el precio. El precio aperturó acá, bajó hasta acá, lo subieron, aperturó y cayó. Que nos indican que el que intentó subir el precio en esta zona está en pérdida desde esta vela apenas cayó. Entonces aquí tenemos pérdida del market maker o simplemente un descanso del precio. Aquí lo mismo, aquí tenemos imbalance, el precio subió, bajó a esta zona, aperturó, aquí lo intentaron bajar, finalmente el precio subió y está en pérdida desde acá hasta acá. Ya que toda esta zona de acá la intentaron bajar. Toda esta zona de acá o este pullback lo intentaron bajar. Es muy importante también aprender a identificar estas zonas, ya que es la que nos va a ayudar para las entradas, ya que esto en una buena zona es lo que nos va a permitir entrar. Nos va a permitir entrar, ya que esto en un lugar en específico no todas se van a usar. De hecho, acá no todas funcionan muy bien. Hay que saberlas usar en lugares específicos. Vamos a ver más. Aquí teníamos pérdida en esta zona. Viene y la cierra. Aquí tenemos ineficiencia. El precio viene, la cierra. El market maker que intentó bajar el precio en esta zona simplemente subió y está en pérdida. Vamos a ver otro, perdón, dejado más ineficiencias. Aquí teníamos una pequeña ineficiencia. Cuando el precio vino, la cerró y continuó, incluso estructura interna. Aquí lo mismo, teníamos esta ineficiencia. Precio lo intentaron bajar. Simplemente rompió la alza, dejando toda esa zona en pérdida. Viene, la mitiga y se va. Finalmente la barra. Ya que sabemos que es una zona de alta liquidez. Los imbalances normalmente van a dejar liquidez. Aquí tenemos una mitigación correcta o un mercado balanceado o eficiente. ¿Por qué esta zona tiene liquidez? Porque muchas veces esta subida va a ser artificial, va a ser falsa. El precio va a subir muy lentamente o puede subir rápidamente y es simplemente por el cierre de órdenes. Como aquí tenemos zonas de pérdida, al precio comprar esas órdenes, teoría de oferta y demanda, el precio obviamente tiene que subir o tiene que bajar en caso de que esté comprando o vendiendo órdenes.
Entonces, esta zona no es una zona donde se inyectó capital, simplemente es una subida artificial, donde están los retails comprando todas esas órdenes en todos estos lugares de acá. Aquí están comprando las órdenes que habían perdido esta zona. O como se le llama en Wyckoff, esperan a que el precio se caliente o se distribuya. Sabemos que hay liquidez en esta zona de aquí abajo y podemos ver un stop hand o un falso shock y se nos genera la estructura. Entonces hay que tener muy en cuenta esas zonas de que no siempre van a funcionar, son un poco peligrosas y hay que saberlas usar en lugares correctos. Vamos a ver un poco más por acá. Bueno, aquí tenemos esta zona que se intentó vender, el precio viene, la mitiga y se va. Aquí tenemos otra zona en la cual el precio intentaron bajar el precio, pero finalmente subió, la mitiga y se va. Aquí tenemos esta otra zona. Tenemos esta un poco más pequeña. Otra zona en la cual es bastante importante analizar son las mechas grandes, ya que las mechas grandes en una temporalidad menor simplemente es un velón grande que dejó imbalance. Entonces las mechas también van a tener imbalances. Tenlo muy en cuenta ya que las mechas grandes tienen muchísima información. Si bien no las vamos, como digo, a estar analizando casi siempre solamente para las entradas, es importante empezar a mirarlas. Mirar siempre las mechas de gran volumen, ya que tienen imbalances donde podemos aprovechar algunas entradas. Las zonas de imbalance las vamos a buscar en zonas muy específicas, zonas muy refinadas, ya con el análisis prácticamente completo. Incluso es opcional a la hora de entrar. No es tan necesario, solamente son para un tipo de entrada. Si bien vamos a entrar en la misma zona, no vamos a tener diferentes tipos de entrada ni nada. Es como una forma como de refinar y mirar el precio que está haciendo. Aquí tenemos esta mecha gigante, para el precio viene, reacciona por el cierre de órdenes, aprovecha para neutralizar y cae. Aquí tenemos una mecha grandísima que probablemente tenga liquidez, aunque esto debe ser más o menos la apertura, efectivamente. Entonces no lo vamos a tomar muy en cuenta. Aquí tenemos más mechas. Siempre vamos a buscar las mechas que sobresalgan o que se vean más grandes o fuera de lo común. Esta mecha de acá, mecha con imbalance. Ya que sabemos que el precio realmente, si miramos una mecha de cerca, es prácticamente lo mismo. El precio aperturó acá, lo intentaron subir hasta acá y finalmente lo devolvieron. Quieren decir que los que intentaron subir el precio hasta acá están en pérdida. Vamos a ver más zonas. Aquí tenemos una mecha con bastante volumen transaccional. Aquí tenemos todas estas mechas mitigadas correctamente. Tenemos una mecha gigante. Bien, como les menciono, esto toca en puntos específicos donde vimos que el precio intentó reaccionar, no tuvo la suficiente fuerza. Tenemos una mecha un poco más grande. Se nota por la zona que era una zona de alta pérdida, incluso de inyección de capital, donde el precio finalmente viene, reacciona y se va. También se van a utilizar para las entradas.